su Biblia, por favor. Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Y vamos a compartir la enseñanza en esta noche de viernes de milagros, de adoración y de milagros. Este salmo es llamado salmo real o uno de los salmos reales, que también se le llaman los salmos mesiánicos. Hay salmos poéticos, hay salmos imprecatorios, hay salmos pecatorios, que en este caso sería el salmo en que David estaba hablando acerca de su problema, de su pecado, confesándolo. Pero este salmo es un salmo que habla acerca desde aquel momento, antes que nuestro Señor Jesucristo viniese, ya se hablaba de Él. Y muchos creen que lógicamente fue inspiración de David, aunque el salmo no tiene autor. Es el Espíritu Santo hablando. Muchos le atribuyen a David el Salmo 2. Pero si usted lo ve ahí, y si tiene su Biblia que tiene David, realmente no tiene un autor específico, aunque se lo dan o se lo atribuyen a David. Este salmo solamente hay 7 salmos que son reales o salmos mesiánicos, en los cuales quizás podemos tener el Salmo 2, el 18, el Salmo 45, el Salmo 101, el Salmo 110, que es maravilloso, Salmo 134 y 144. Son salmos que hablan de nuestro Señor Jesucristo, que están describiendo algo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo cuando viniese acá. Y el Salmo 2 es algo maravilloso. Si usted tiene una Biblia de esas que son un poco más finas, digo finas en el aspecto de que quizás es una Biblia de estudio, se va a dar cuenta que el Salmo 2 está escrito en rojo. Significa que quien está hablando ahí literalmente es Dios. Así que quiero que se vaya conmigo, Salmo número 2. Si lo encontró, quiero que me diga un fuerte amén. Dice la palabra del Señor, léalo conmigo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Mi querido hermano, un salmo maravilloso, que cuando usted lo lee detenidamente, no tan a la carrera como lo he hecho yo en esta noche junto a usted, usted le va a entender más, usted le va a dar un poquito más de gusto. Aquí, hablando Dios, está diciendo por qué se amotina a la gente, las naciones. Hay un versículo ahí que sería el versículo 2. Quiero que lo lea conmigo y quiero que le ponga atención a la explicación o interpretación del mismo. Y dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Véame para acá. ¿Cuánto porcentaje de la tierra está en contra de Dios? No sé cuántos países habrán en el mundo, les soy bien honesto. No sé cuántos hay. 100, 200, 300, no lo sé, contando las islas pequeñas y todo, no sé cuántos países hay. Pero estoy más que seguro
que un 90% está en contra de Dios. No quieren saber nada de Dios. Y lógicamente la persona quien escribe, a quien se le atribuye a David, no vamos a mencionar nombres para no cometer errores, a quien se le atribuye, está escribiendo que las naciones están molestas. Fíjese que yo tengo aquí otra versión y se la quiero dar a conocer. Y dice el versículo 1, ¿por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor. Desde hace años, miles de años antes que se escribiera o se escribiese el libro de Apocalipsis, que nosotros le conocemos como Apocalipsis o Revelación, ya se estaba diciendo que los pueblos se levantarían contra Dios. No quieren nada con el Señor. Ahora veámoslo en nosotros. Digo nosotros no literalmente, sino que individualmente las personas, los seres humanos. ¿No es cierto que muchos no queremos nada con el Señor? ¿No es cierto que usted le ha hablado a un montón de gente acerca del plan de la salvación, acerca de que Dios tiene algo bueno para ellos, no en contra de ellos? Y la gente dice, no. ¿Sabe qué están haciendo? Despreciando al ungido de Dios. Y eso es triste. Porque va a haber un momento que a todos aquellos a los que se les habló de la palabra del Señor y rechazaron la sangre de nuestro Señor Jesucristo, eso no se va a quedar impune para ellos. Mire el versículo 3, se lo voy a seguir leyendo en esta versión, que es la versión traducción viviente. Y dice, rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Cuando estaba leyendo y buscando algo que me hiciese entender un poco más, usted ha escuchado, y es más, la hemos cantado en este lugar, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí, es tu amor que me sostiene. Sí, la hemos cantado, ¿verdad? Y hace muchos meses atrás vino el pastor David a predicar y nos predicó en Familias en Victoria que esto de las cuerdas de amor era a veces que para dividir la tierra tiraban cuerdas, decía el pastor David. Y donde cayera la cuerda de esta cuerda para acá es tuyo, y donde cayó la cuerda para allá es tuyo. Y a veces la cuerda caía un poquito más movida para un lado que para el otro. Entonces a alguno le tocaba un pedacito más grande que al otro. Esas son las cuerdas de amor. Pero en este caso, yo se lo leí en otra Biblia. Léalo usted una vez más en la Biblia Reina Valera del 60. Dice el versículo 3: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Véame para acá. El mundo está queriendo romper como Dios lo tiene, porque Él piensa, o nosotros pensamos, porque estamos en el mundo, nosotros creemos que Dios nos está o nos tiene ligados o atados, que significa lo mismo, para que nosotros nos sintamos esclavos. Por eso la versión anterior dice, quitémonos la esclavitud. Se lo leo una vez más, acá en la versión viviente. Dice el versículo 3, rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Hermano, el mundo no es esclavo de Dios. Tú y yo somos esclavos de Dios, amén. Voluntarios. Las cuerdas que están deteniendo, lo que dice que rompamos sus ligaduras, el hombre, el mundo dice rompámonos porque Dios no nos quiere dejar hacer lo que nosotros queremos hacer. No es que Dios te tenga porque no quiere que seas libre, es porque te ama, es porque me ama. Si Dios rompiera toda ligadura con todo el mundo, aquellas personas que no quieren nada, hermano, el mundo estaría destruido. Ya no existiera. Por eso lo acabamos de cantar. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. No es porque nosotros seamos buenos y que no nos los merezcamos. No, nos merecemos eso y la muerte. Pero la misericordia de Dios hace que el mundo no se descalabre más de lo que ya está, hermano querido. Ahora vámonos a nosotros.
¿Por qué nosotros como hijos de Dios que le conocemos, que asistimos a un culto, que leemos, que oramos, etcétera, 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 lo que hace normalmente un cristiano? A veces pasan cosas en nosotros que Dios no nos deja. Diga conmigo, Dios no nos deja. No es que no podamos, Dios no nos deja hacerlo. Es esto. Y nosotros a veces insistimos. Mire, que el mundo insista está bien, pero que nosotros como cristianos querramos insistir en quebrar las ataduras del Señor para nosotros hacer lo que nosotros querramos, eso no tiene que ser así. Mi esposa estaba hablando conmigo un día de estos y me dice, mira, yo he escuchado muchas veces acerca de que Dios se entristece, pero hay algo que hable literalmente que Dios se haya entristecido. Que Dios, no hablando de Jesús, hablando de Dios, que Dios se haya entristecido. Y yo le digo, pues miramos, lo que yo recuerdo es allá en el principio cuando dice la Biblia que Dios le pesó haber creado al hombre. Y cuando a mí me pesa algo es porque tengo tristeza. No sé, no, yo no quiero ir más allá. Pero también le digo yo, en la forma de Jesús 100% hombre, 100% Dios, parado viendo Jerusalén. ¿Se acuerda qué le dijo a Jerusalén? Oh Jerusalén, tú que matas, ¿cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a sus pollos? En ese momento, en la unión hipostática de Jesús, 100% hombre, 100% Dios, ahí está hablando Dios. Estaba dolido. Ay, Jerusalén. Dios de repente dice, yo no quiero soltarte la pita, porque si te la suelto te vas a ir a estrellar. Si el Señor no pusiera límites, hermano, ¿hace cuánto empezamos a vivir una guerra que no sé si sigue o ya se acabó? La guerra de Ucrania, Rusia-Ucrania. Este señor que pues yo no lo conozco porque yo no soy ruso, parezco pero no soy. Este señor, si Dios, diga conmigo Dios, no le pone un alto, hermano, y se habrá llevado a Letonia, Ucrania y todos los que están cerca de él. Dígame si no. Si nosotros somos malos, hermano. Somos malos. Pero Dios dice, no, estas cuerdas de las que el mundo se quiere, de las que el mundo dice, hey, rompamos las ligaduras, hombre, hagamos lo que sea necesario para quitarnos de la esclavitud que con la que Dios nos tiene. No es esclavitud, es amor de parte de Dios para con cada uno. Y de nosotros, por supuesto, hermano, es obvio que de nosotros tiene que sacarnos de la mente, sacarnos del corazón esa cuestión de que, ay, es que Dios no nos permite hacer un montón de cosas porque Dios es malo. Hay gente que se atreve a decir eso. Dios es bueno, hermano, la Biblia lo dice. El único bueno, ¿quién es? Para mí, esta es una ironía. Alguien quiere ser libre para perderse. ¿Me entiende lo que le dijo ahorita? Para mí esto es irónico o bobo, porque no sé qué palabra más usar. Yo quiero ser libre para perderme. Déjenme hacer lo que yo quiero, pero para que me vaya mal. Cuando estábamos más jóvenes y que queríamos quizás hacer nuestra voluntad y nuestros papás nos querían tener ahí, no nos querían tener porque querían hostigarnos la vida. Lo que no quería es que nos fuera mal. Pero nosotros queríamos libertad. No, me voy a ir de la casa, déjame vivir solo. ¿Para qué? Para que te acabaras, para que te metieras a las drogas, para que arruinaras tu vida. Dios te está diciendo, déjame tenerte agarrado, porque si yo no te tengo agarrado, tú te vas a ir a perder. Tú vas a ir a hacer lo que te dé la gana. ¿Qué dice, si tiene el capítulo 2 todavía de Salmos, qué dice el capítulo 1, versículo 1 de Salmos? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Lea conmigo el final del versículo 12 del capítulo 2. ¿Qué dice? Bienaventurados todos los que en él confían.
Por eso muchos creen que este capítulo es de David, porque se relaciona el primer versículo y último hablando de la bienaventuranza de aquellos que no hacen, y al final diciendo, si tú confías en el Señor, eres bienaventurado también. Mi querido hermano, el Señor quiere para ti siempre lo bueno. Siempre quiere lo bueno. Porque yo quiero lo malo para mí, hermano. Pregúntele al que tiene la paz, ¿por qué queremos lo malo para nosotros? Nos ponen un buen plato de ensalada, nadie lo quiere, hermano. Nos ponen una mega slide de pizza grasosa, toditos la queremos. Alguien dice amén. Es por eso que a partir del domingo la cafetería se convierte en cafetería sana. Solo lechuga vamos a vender, hermano. Quebramos. Solo agua cristal. Porque si yo sé que hay cosas que me hacen daño, siempre las hago, hermano. ¿No se imagina usted el dolor que sentí ahora viendo un video de una persona que vive en Honolulu, Hawái, por unos incendios que han pasado ahí? No sé si usted lo ha visto, y ha arrasado no sé cuántas acres de tierra y ha destruido y los ha dejado en la calle, todo está cenizas. Hermano, Dios era el culpable de eso. Porque lo primero, ¿verdad? Uy, qué bárbaro Dios. Y Dios te dice o nos dice, si yo hice una tierra bien bonita, hice bosques, hice un clima maravilloso, perfecto. Si los que han hecho las cosas malas para su maleficio, lo voy a decir así, son ustedes. Y se ve todo cómo están las llamas, hermano, increíble. ¿Por qué pasa eso? Por el desorden del hombre. Imagínese si Dios le soltara la pita así, ya, está bueno. Imagínese si Dios le soltara la pita a Satanás. ¿Qué pasaría, hermano? Y va a pasar. Allá en Apocalipsis dice que lo va a dejar libre por un tiempo a Satanás para que haga y deshaga. Por un tiempo, dice, por un corto tiempo. Lo va a dejar. Porque ya es el final, ya es el final de los tiempos. Pero cuando dice la palabra, ¿por qué se amotinan? Es porque se molestan. Yo voy a poner un ejemplo que he hecho aquí. ¿Por qué en mi corazón está el hecho de querer que nos unamos desde hace año y algo? ¿Por qué ese hecho, hermano? Porque cuando uno se une para bien, diga conmigo para bien, el fin que va a ser, hermano, algo bueno. Ya no nos vamos a discutir mucho, ya no va a haber mucho chambrerío, ya no va a haber mucho que yo no te hablo a vos, que vos no me hablas a mí, que mira yo me llevo con esto, con lo, ya no va a haber mucho. ¿Por qué? Porque hemos estado luchando para que no nos amotinemos, que no tengamos grupitos dentro de una iglesia que decimos amar a Dios y tenemos grupos que yo siento que no. ¿Por qué el hombre se amotina y se molesta cuando le están pasando cosas buenas? Para hacer las cosas malas. Porque esa es nuestra naturaleza. Mire el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Míreme para acá. En los tiempos del pueblo de Israel, Dios usó muchos pueblos para aleccionar a su pueblo. ¿Sí? En una porción, se me fue cuál es la porción. Dios le dice a Ciro, mi siervo Ciro, le dice. Y cuando muchos leen mi siervo Ciro, Ciro era un perverso. Cuando dice mi siervo es que te voy a usar a ti para darle una reprensión a mi pueblo. Pero ¿qué pasaba con los pueblos? Que se extralimitaban a lo que Dios les había dicho. Por eso el Señor
venía en su ira, se molestaba y arremetía contra ellos y los destruía. Porque Dios siempre ha tenido misericordia de su pueblo. Tiene que poner un alto, tiene que poner siempre un límite. Dios no va a permitirte a ti o a mí que estemos pasando cosas que sobrepasen nuestra fuerza, nuestro aguante, voy a decirlo a los salvadoreños. Porque si eso pasara en nosotros, ¿sabe cómo se llama eso? Injusticia. Y si eso es injusto, ya no es Dios. Y Dios es justo. Entonces cuando Él dice, yo no voy a permitir que el mundo mientras yo no lo permita, va a llegar su momento, pero esto se quiere, entonces el Señor se ríe. Ajá, mi muchachito. Es como cuando nuestros hijos, si es que lo que podemos compararlo es con nosotros Dios, nosotros nuestros hijos. Cuando nuestros hijos están chiquititos y quieren hacer un montón de cosas, uno se ríe, va, mi muchachito. Si no podés ni levantarte todavía usas pamper, tenés 15 años y usas pamper. Y querés hacer esto, querés hacer lo otro. Uno dice, así dice el versículo 4, el Señor se burlará de ellos. El que mora, ¿dónde dice? En los cielos, hermano. Está hablando el Señor. Versículo 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Lo que le voy a decir tal vez no le va a parecer. Cierre su Biblia. Tal vez no le va a parecer, pero no me critique. Solo examínelo. No me critique, solo examínelo. Póngase a pensar en esos países que han tenido desastres naturales, terremotos, inundaciones, tsunamis. Se aplica este versículo. Cuando la gente quiere zafarse de los lazos del Señor, el Señor dice, ok, ¿quieres hacerlo? Se va a reír, lo acaba de usted de leer. ¿Y qué va a hacer? Mire lo que dice el 5. Luego hablará a ellos, ya no, mira hijo, pórtate bien, hace tus tareas, levántate temprano, limpia tu cuarto, hijo. Ya cuando le rebalsó a la mamá o al papá, ya va con el cincho y el bicho ve venir la tempestad y ya no hay, lo voy a hacer, perdóname, no, ya el cincho ya va en el camino, hermano, y fla. Se acabó la paciencia. Eso pasa con esos países. Indonesia. ¿Se acuerdan de Japón? Del terremoto y el tsunami que hubo en Japón. Ve atrás, investigue, hermano. No solamente ve, ¡ay, qué bárbaro! No, ve qué pasa en esos países. ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus cultos? ¿Qué es lo que domina? ¿Cuál es la maldad que está predominando en esos países? Solo véalo. Dice que hablará en su furor y los turbará con su ira. Hermano, Dios es un Dios de amor. Y fíjese que el versículo 12 dice, se lo voy a leer rapidito, honrad al Hijo para que no se enoje. ¿Sabe que en los originales la palabra honrad, sabe cómo la traducen? Besen los pies de Dios para que no se enoje. Bésenle. Honrad a Dios, dice, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Esta porción es importante. Pues se inflama de pronto su ira. Bueno, ¿y que no la Biblia dice que es tardo para irarse, pues? ¿Quién ha leído eso en la Biblia? Y grande en misericordia. Entonces se contradice la Biblia. Si aquí dice que se inflama de pronto su ira, ¿es cuánto para irarse?
¿Es cuánto para airarse? Tardo, no es que no se va a airar. Póngale atención a ello. No, si Dios es bien buena onda. Yo he vivido como me ha dado la gana y nada me ha pasado. Take it easy. No hablo de ustedes, hablo del mundo. Es tardo para airarse, pero cuando eso pasa, de pronto se va a encender. Se va a encender la ira de Él. Ahora bien, ¿qué dice al final lo que leíamos? Bienaventurados todos. Levanten la mano los que somos bienaventurados aquí. Pégale un codazo al que tiene la par, que levante la de él. Todos somos bienaventurados si confiamos en Él. ¿Si confiamos en qué? En sus cuerdas que Él nos tiene, que Él no nos va a dejar ir más allá para que no nos vaya mal a nosotros. Confía en Él. Y si tú y yo confiamos en Él, somos bienaventurados, somos felices, vivimos plenamente si confiamos en el Señor. El reino del cual está hablando el Salmo 2, que no lo podemos por el tiempo, que valdría la pena, está hablando de cosas que van a pasar también en el futuro, de las naciones que todas se van a rendir a los pies cuando Él reine en esta tierra. Este salmo es hermoso, léalo, le invito a que lo lea. Pero te quiero terminar diciendo que no quieras librarte de los lazos del Señor. No quieras soltarse, hermano. Los perritos cuando están, no le estoy diciendo perrito a ustedes, estoy dando un ejemplo. Los perritos cuando les estamos enseñando a caminar con la correa, no les gusta. Por eso es bueno enseñarles desde chiquitillos. Ahí le ponga y que él ya se acostumbre a andar un volado ahí, porque si usted después a los 4 meses le va a rebuznar. No es burro, pero le va a rebuznar. Dios dice en su palabra, se lo voy a decir, Dios dice en su palabra que quien lo busca, ¿cómo lo va a encontrar? Quien temprano me busca, me halla. Ese es algo bien personal. La Biblia no dice que eso es, pero para mí es eso. Yo quiero tomar esa porción para mí. No estoy dando una interpretación falsa, no. Yo lo quiero tomar para mi vida. Es que si yo desde temprano le enseño a mi hijo, temprano va a hallar al Señor. Si yo a mi hijo desde chiquito le estoy enseñando la palabra, mira hijo, este es Dios, aprender a orar, venir a la iglesia, temprano lo han hallado. ¿Cuántos son cristianos desde chiquito aquí? Levanten la mano los que somos cristianos desde chiquito. Lo hallaron temprano. Y aún así son tremendos, pero lo hallaron temprano. ¿Quiénes ya encontraron al Señor ya un poquito mayores? Allá como por los 20, 25 años. Levanten la mano. Es un poco más difícil. Te cuesta un poco. No digo que es imposible. Te cuesta un poquito más. Pero si tú lo buscas temprano o le enseñas temprano, temprano lo vas a hallar. Mi querido hermano, el reino de Dios sobre nosotros, o el reinado de Dios sobre nosotros, es algo hermoso que a ti te tiene que dar satisfacción. Vivir sometido bajo ese reino, porque es un reino, o voy a decirlo así, que la palabra no pega, pero es un régimen agradable. Es un régimen que te va a llevar a algo bueno, nunca a algo malo. ¿Qué tienes que hacer? No querer soltarte del lazo como el perrito que se quiere soltar y que uno lo tiene que jalar, lo tiene que jalar para que haga caso. No, ahorita aprendamos desde ya y al final digamos: Señor, soy bienaventurado porque confío en ti. Dele un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por las alabanzas, por la administración, por ese hermoso testimonio de hermana Tania, por el mensaje, la enseñanza. Ayúdanos, Señor, a entender que esas cosas que aún nos atan a ti es por amor. Permítenos, Señor, entender ese amor inmenso que tienes para con nosotros, que tú no quieres que nos vaya mal, no quieres que nos dañemos. Ayúdanos a entender, Señor, para hablar a otros de tu amor. Ahora te pido que bendigas a los que no te conocen, dándoles la oportunidad esta noche de recibirte. Si hay alguien que no conoce al Señor en esta noche, recibe a Cristo. Si estás viendo por esta transmisión en esta red social,
recibe a Cristo, abre tu corazón, no dejes ir la oportunidad de tu vida de tener lo más hermoso que es a Cristo en tu corazón. Si Dios ha tocado tu corazón, dile: Señor Jesús, gracias por tu misericordia para mi vida esta noche. Yo te recibo como mi Salvador, te confieso como el Rey de mi vida. Señor, he caminado lejos de ti en pecado, pero hoy te pido perdón. Te recibo y te confieso como el Rey de mi vida. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir, Señor, en una cruz. Gracias por salvar mi alma hoy. Y escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, porque hoy tengo la seguridad que al ser llamado a tu presencia estaré presente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por cada hermano, por este culto. Que nos vayamos a casa en paz. Póngase de pie, iglesia. Te pido que sigas poniendo el deseo en vivir en unidad, Señor, todos los que estamos acá. Todos, sin excepción, Señor. Que no haya nadie que no tenga ese deseo de querernos, cuidarnos, amarnos, vivir cada día más unidos. Y como siempre, Señor, queremos terminar nuestro culto diciéndote: